Buenas noches. Siendo las 8:05, damos inicio a nuestra conferencia del mes. Sean bienvenidos a nombre de la Sociedad Teosófica en Perú, particularmente de la Logia HPB. Como todos los últimos miércoles de cada mes, les presentamos nuestra charla pública. En este caso, el título no podría ser más interesante: La Teosofía en los cuentos fantásticos de Rubén Darío. Este autor nicaragüense de la segunda mitad del siglo XIX escribe tanto en prosa y en verso diferentes y cautivadoras obras, de las cuales vamos a escuchar ahora. Nuestra expositora, nuestra expositora es una destacada miembro de la Sociedad Teosófica, que actualmente es secretaria de la Logia HPE, Mónica Murillo, y ella nos va a llevar de la mano por toda esta aventura literaria. Mónica, adelante. En esta oportunidad yo les me ha tocado la conferencia y he elegido el tema de la teosofía en los cuentos fantásticos de Rubén Darío. Como ustedes saben, Rubén Darío nació en Metapa, República de Nicaragua, el 18 de enero de 1867 y fallece en León, República de Nicaragua, el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, escritor y periodista que revolucionó la literatura hispanoamericana, con su estilo innovador y su defensa del modernismo. Su obra más famosa es Azul, una colección de poemas y cuentos que explora temas con el amor, la naturaleza y la identidad. Otros trabajos destacados incluyen Cantos de Vida, Esperanza Esperanza, y El Canto Errante. Pero también hay una vena de él que es sobre sus cuentos fantásticos. Darío también fue un defensor del nacionalismo y la independencia de Nicaragua, y su obra refleja su compromiso con la justicia social y política. Él, en su vida, él ha tenido bastantes experiencias paranormales. Por eso de ahí es de que viene a ver escribe lo de sus cuentos fantásticos, ¿no? Sobre los cuentos fantásticos. Consta de nueve cuentos donde lo macabro y el miedo y la repulsión que causa la muerte, lo sobrenatural y el misterio, un sentimiento intenso de horror ante lo espantoso y desconocido. Está presente como motivo central, un miedo que se remonta a la infancia de supersticiones y leyendas populares, indeleble en la imaginación de Darío, mezclado al afán de exploración de lo que nos trasciende, traspasando los límites de la experiencia permisible. En su autobiografía, La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, él narra varios episodios de su infancia. La casa era para mí tenebrosa por las noches. Anidaban lechuzas en los aleros. Me contaban cuentos de ánimas en penas y aparecidos. Los dos únicos sirvientes, la Serapia y el indio Hoyo. Y aquella pesadilla. Vi en el fondo oscuro que daba al interior que comenzaba como a formarse un espectro. Miré de nuevo y vi que se destacaba en el fondo negro una figura blanquecina, como la de un cuerpo humano envuelto en lienzos. Me llené de terror. Pedí socorro, no me oyeron. Volví a gritar y siguieron indiferentes. Entre otras más, también se conoce su inclinación hacia las ciencias ocultas, en boga el ocultismo y la teosofía de Madame Blavatsky, y su adicción al alcohol que al parecer le causó la muerte. En su infancia, Rubén Darío, él nace y la madre se lo da a su tía abuela. Y él vive, sale de Nicaragua, se va a un pueblo, y ahí es donde él vive todas sus experiencias paranormales, desde muy niño. Entonces, desde ahí ya se podría decir que él viene con esta vena de los cuentos de terror, ¿no? En Anales de Literatura Hispanoamericana, Los Juegos Terroríficos de Rubén Darío, de Cristina Bravo Bosa, ella nos dice que su llegada a Buenos Aires en 1890 va a potenciar aún más su trayectoria hacia lo imposible. Allí escribe sus textos más relevantes en cuanto a la emoción del miedo. En 1893, El coloquio de los centauros, Tanatofobia,
en 1894 Los Raros y en 1910 La Larva. En esta época sus lecturas y contactos con las corrientes ocultistas y espiritistas se hacen más intensos y dejarán huella en su poesía y, por supuesto, en sus cuentos y críticas literarias. Ya en 1889 había leído la obra de Edward Shue, Los Grandes Iniciados, y había tomado contacto con sus amigos, los iniciados, Leopoldo Lugones y Patricio Pineiro, Sorondo. Su elocuente testimonio aparece en la vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, como dejó escrito con Lugones y Piñeiro Sorondo, hablaba mucho sobre ciencias ocultas. Me había dado desde hacía largo tiempo y a esta clase de estudios y los abandoné a causa de mi extrema nerviosidad y por consejo de médicos amigos. Yo había desde muy joven tenido ocasión, si bien raras veces, de observar la presencia y la acción de las fuerzas misteriosas y extrañas que ahí aún no han llegado al conocimiento y dominio de la ciencia oficial. También en La Nación de Buenos Aires he contado cómo en la ciudad de Guatemala tuve el anuncio psicofísico del fallecimiento de mi amigo, el diplomático costarriceño José Castro Fernández. José Castro Fernández, por si acaso, perteneció a la Sociedad Teosófica en Europa. En los mismos momentos en los que él moría en la ciudad de Panamá, él y la pavorosa visión nocturna que tuvimos en San Salvador, el escritor político Tranquilino Chacón, incrédulo y ateo, visión que nos llenó más que de asombro, de espanto. En París, con Leopoldo Lugones, hemos observado que el doctor Encus, esto es, el célebre Papus, cosas interesantísimas. Pero según lo dejo expresado, no he seguido en esta clase de investigaciones por temor justo a alguna perturbación cerebral. En 1980 leyó a Madame Blavatsky, la gran maestra del esoterismo en el siglo XIX, y bajo la influencia de Jorge Castro se empezó a considerar un teósofo. Rubén Darío se imbuye de creencias alternativas a las tradicionales, pitagorismos esotéricos, ocultismo, transmigración del alma, dentro de la búsqueda espiritual y mística del modernismo. Hasta aquí podemos ver que Rubén Darío tuvo mucha influencia de la teosofía y estuvo muy relacionado con personas que pertenecían a la sociedad teosófica. Y en la sociedad teosófica se habla mucho de karma, reencarnación, sobre lo que es lo real de lo irreal, lo invisible de lo visible. Son temas recurrentes que siempre uno está estudiando, investigando y aprendiendo más. Ya. Conceptos generales, glosario teosófico. Tenemos lo que significa teosofía. El glosario teosófico nos dice que es religión de la sabiduría o sabiduría divina, el sustrato y base de todas las religiones y filosofías del mundo, enseñadas y practicadas por unos pocos elegidos desde que el hombre se convirtió en un pensador. Otro concepto que también vamos a tener en cuenta, y lo dice el glosario teosófico, es sobre el ocultismo. Es la ciencia que estudia los misterios de la naturaleza y el desarrollo de los poderes psíquicos latentes en el hombre. Esta ciencia versa sobre las cosas que están fuera de la percepción de los sentidos y especialmente sobre los hechos que no pueden explicarse por las leyes de la naturaleza universalmente conocidas, pero cuyas causas son todavía un misterio para aquellos que no han penetrado de un modo bastante profundo en los arcanos de la naturaleza para comprenderlos debidamente. Se dice, no hay que confundir el ocultismo con la teosofía. Puede un hombre ser muy buen teósofo sin ser ocultista, en modo alguno, pero nadie puede ser un verdadero ocultista sin ser un teósofo en toda la extensión de la palabra. De otra suerte, no es más que un mago negro, consciente o inconsciente. Después viene la palabra misticismo.
toda doctrina envuelta en el misterio y en la metafísica, y que trata más de los mundos ideales que nuestro positivo universo real. Eso dice el glosario de la clave de la teosofía. Otra acepción de esta palabra es el estado de la persona que se dedica mucho a Dios y a las cosas espirituales. Esos son conceptos básicos para tener lo que ahorita vamos a ir a lo que es el cuento de Rubén Darío. El cuento de Rubén Darío, él lo escribió en 1893, a la edad de 26 años, tanatofobia. La palabra tana significa el dios griego de la muerte y fobia es el miedo. Rubén Darío tenía esa particularidad. Él tenía miedo a la muerte, tenía miedo a la oscuridad, tenía muchos miedos, pero es bien extraño que el mismo destino lo haya relacionado con personas que estaban dentro de ese mundo ocultista. Y también él entra, o sea, él es considerado en la literatura del modernismo. Y justamente esa línea de la literatura es justamente que hablan de esoterismo, misticismo, todo lo concerniente a todos esos temas, ¿no? Ahora les voy a leer el cuento y vamos a tratar de ir analizando. Este cuento de tanatofobia, por si acaso, no es muy conocido. Él tiene varios cuentos que no fueron muy promocionados, porque este cuento recién se edita en 1915, ya cuando él, un año antes que falleciera. A ver, empecemos. El cuento va así. Mi padre fue el célebre doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre Memoria sobre el Ol. Ha muerto no hace mucho tiempo. Dios lo tenga en gloria. James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó. Os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono porque, francamente, no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra, como dice nuestro maravilloso William. No sabéis que he sufrido mucho, que sufro mucho, aún las más amargas torturas a causa de vuestras risas. Sí, os repito, no puedo dormir sin luz, no puedo soportar la soledad de una casa abandonada. Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares brota de los boscajes en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago. No visito en ninguna ciudad a donde llego los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse al amor del sueño que la luz aparezca. Tengo el horror de la que, oh Dios, tendré que nombrar la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver, así fuese el de mi más amado amigo. Mirad, esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. Cadáver. Os habéis reído, os reís de mí, sea. Pero permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina prófugo después de haber estado 5 años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Lin, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya, fui llevado a la casa de salud. Por orden suya, pues temía quizás que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto. Lo que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo. En esta parte, Rubén Darío habla acerca de que su padre es miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, lo cual existió en esa época.
y estuvo conformada por científicos que estudiaban y sometían a prueba a los aparentes hechos irracionales y habilidades psíquicas. En 1885, esta sociedad eh, declaró fraudulentas las demostraciones paranormales de Elena Blavatsky. Luego, en su revista Lucifer, en noviembre de 1887, ella escribió: Elena, quien escuche a una persona inocente calumniada, ya sea hermano teósofo o no, y no asuma en defensa como asumiría la propia, no es teósofo. Lo más extraño de todo es de que a pesar que dijeron que esas cartas eran fraudulentas, actualmente ustedes pueden leer esas cartas en la biblioteca allá en Inglaterra para que sean estudiadas. Se suponen que no eran, pero bueno. Después él habla acerca que su padre estudió sobre el hipnotismo, ¿no? En el mundo científico, sus estudios sobre el hipnotismo. El hipnotismo, lo que dice el glosario teosófico, es doblegar la voluntad de una persona más débil en una especie de éxtasis, a menos que el hipnotismo sea para fines benéficos. Los ocultistas lo denominan hechicería o magia negra. Después acá hace alusión a William, filosofía en el cielo y en la tierra, como dice nuestro maravilloso William. Él acá se refiere de William Cook, que también fue teósofo, fue químico y físico de la Sociedad Teosófica. Después hay una parte donde él dice tendrá que nombrar de la muerte, y aquí nos dice el título de la obra, que es Tanatofobia, ¿no? Os advierto que no estoy borracho, no he sido loco. Él ordenó mi secuestro. ¿Por qué? Poned atención. Desde muy joven perdí a mi madre y fui enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar de Londres una vez al año al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto. Son ideas que me vienen. Excusad la manera de mi narración. Cuando he tocado ese tópico, me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo, pues, que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún en mi imaginación en noches de luna. Oh, cómo aprendí entonces a ser triste. Veo aún por una ventana del cuarto, bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses. ¿Por qué había cipreses en el colegio? Y a lo largo del parque, viejos términos carcomidos, leprosos de tiempo, en donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable, septuagenario y encorvado rector. ¿Por qué criaba lechuzas el rector? Y oigo, en lo más silencioso de la noche, el vuelo de animales nocturnos y los crujidos de las mesas, y una medianoche, os lo juro, una voz. Jane. Al cumplir los 20 años, se me anunció un día la visita de mi padre. Alégreme a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él. Alégreme porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él. Llegó más amable que otras veces, y aunque no miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad para conmigo. Yo le manifesté que deseaba por fin volver a Londres, que había concluido mis estudios, que si permanecía más tiempo en aquella casa me moriría de tristeza. Su voz resonó grave, con cierta amabilidad conmigo. He pensado, cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector
me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es malo, como todos los excesos. Además, quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesitaba un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra a quien he de presentarte y te desea ardientemente conocerte. Hoy mismo vendrás, pues conmigo. Una madrastra. Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, me mimó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra, diría yo, pues a soportar la tiranía de una nueva esposa del doctor Lin, quizá una espantable Blue Stocking o una cruel sabionda o una bruja. Perdonad las palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo, o quizás lo sé demasiado. No contesté una sola palabra a mi padre, y conforme con su disposición, tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres. Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno solo de los antiguos sirvientes. 4 o 5 viejos enclenques, con grandes libreas flojas y negras, se inclinaban a nuestro paso, con genuflexiones tardas, mudos. Penetramos al gran salón. Todo estaba cambiado. Los muebles de antes estaban sustituidos por otros, de un gusto seco y frío. Tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo y crespón. Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes, por una inexplicable cortesía. Pregúntele por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa, que entonces yo no comprendía. La verás luego, que la has de ver es seguro. James, James, mi hijo James, adiós. Te digo que la verás luego. Ángeles del Señor, ¿por qué no me lleváis con vosotros? Y tu madre, madrecita, mi sweet Lizzie, ¿por qué no me llevaste contigo aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo o pulverizado por una roca o reducido a ceniza por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí, con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu. Me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con 3 velas de cera. Cuando desperté, a eso de las 9, las velas ardían en la habitación. Luego sentí pasos. Apareció mi padre. Por primera vez, vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, os lo aseguro. Unos ojos como no habéis visto jamás, ni veréis jamás. Unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo. Unos ojos que os harían temblar por la manera especial con que miraban. Vamos, hijo mío, espera tu madrastra. Está ya en el salón. Vamos.
Allá en el sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer, ella y mi padre. Acércate, mi pequeño James, acércate. Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano. Oí entonces, como si viniese del gran retrato envuelto en crespón de mi madre, aquella voz del colegio de Oxford, pero muy triste, mucho más triste. Jane, Jane, Jane. Tendí la mano. El contacto que ella mano me heló, me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos, aquella mano rígida, fría, fría. Y la mujer no me miraba. Balbuceé un saludo, un cumplimiento. Y mi padre, esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro amado James. Mírale, aquí le tienes, ya es tu hijo también. Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se aflanzaron una contra otra. Me poseyó el espanto. Aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó enloquecedora, horrible, horrible, a parecer clara en mi cerebro. De pronto, un olor, olor, ese olor. Madre mía, Dios mío, ese olor. No, no os lo quiero decir, porque ya sabéis y os protesto, lo discuto aún, me eriza los cabellos. Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, 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 una una voz como si saliera de un cántaro gemebundo o de un subterráneo. James, nuestro querido James, hijo mío, acércate, quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca. No pude más. Grité, Madre, socorro, ángeles del cielo, socorro, potestades celestiales, todas, socorro. Quiero partir de aquí pronto, pronto, que me saquen de aquí. Oí la voz de mi padre. Cálmate, James, cálmate, hijo mío. Silencio, hijo mío. No grité, grité más alto. Ya en lucha con los viejos de la servidumbre, yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el doctor Lee es un cruel asesino, que su mujer es un vampiro. Está casado mi padre con una muerta. Y así acaba el cuento de tanatofobia de Rubén Darío. Realmente si ponemos a analizar desde el punto de literatura, como que falta algo, ¿no? O sea, pareciera que el cuento le falta, no sé, no sé, unas dos, tres páginas más porque se da la estructura del cuento para poder seguirla. Pero ¿qué pasa? Rubén Darío, como bien cuenta su historia, su autobiografía, él era miedoso. Él le tenía miedo a todas estas cosas del ocultismo. Entonces, el escribir, imagino yo que a él lo debe haber alterado también y decidió mejor cortarlo y cerrarlo por el bien también de su paz mental, ¿no? Esa es una apreciación mía. Entonces, ¿cómo es que la teosofía se une con él, ¿no? Elena Blavatsky escribió sobre los espíritus vampiros, ¿no? Ella lo escribió, fue escrito en 1890 y Tanatofobia fue escrito en 1893, o sea, después de 3 años que ella escribió. Entonces, considerando de que él estuvo con varios miembros de la sociedad teosófica a su alrededor, definitivamente pienso yo que debe haber tenido eh, acceso a la información de Blavatsky. Ahora, el glosario teosófico nos dice que vampiros o brucalacos, espectros o cadáveres que van por la noche a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos. Formas astrales que viven a expensas de las personas de quienes extraen vitalidad y fuerza. Pueden ser los cuerpos astrales de personas vivas o de las que han muerto.
pero que todavía se aferran a sus cuerpos físicos que están en la sepultura, tratando de conservarlos con el alimento que extraen de los vivos y de esta suerte prolongar su propia existencia. Blavatsky, en este libro, en este artículo que escribió, los vampiros de la leyenda presentan entidades del plano astral, como vampiros energéticos o psíquicos, que se alimentan del fluido vital, prana, que fluye a través de la sangre. La teosofía estudia estas criaturas del mundo invisible que pueden existir tanto en el plano físico como en el astral y que incluyen tanto formas de vida humanas como entidades artificiales como los tulpas. En este, en este artículo, en este libro de los espíritus vampiros, Blavatsky también habla de algo que sucedió en Rusia, que habla acerca de estos tipos de entidades. Eh, Cuenta ella de que había un general ruso que se enamoró de una mozuela, pero esta mozuela ya estaba enamorada de un joven y ya habían decidido casarse. Pero este general fue y le dijo, ¿sabes qué? No se va a dar el matrimonio. Yo quiero casarme con tu hija, le dijo al papá. Y bueno, y en esa época, pues aceptó pues el dote y la hizo casar con este señor, que era mucho mayor. Pasan los años y este general muere, pero antes de morir le dice, tú vas a ser viuda desde el momento en que yo fallezco, tú no te vas a casar con nadie, siempre vas a ser mía. Entonces, ella le dice que sí, que no, que ella va a ser viuda siempre, y él fallece. El cementerio estaba cruzando un puente, bien extraño, ¿no? Cruzando un puente, ahí estaba el cementerio y ahí lo entierran al general. Pasa el tiempo y el joven la comienza a buscar, dado que habían estado enamorados desde siempre. Y ya ella era viuda, no tenía compromiso, entonces comienzan a buscarse, ¿no? Y una noche, el guardián del cementerio, siente unos caballos, un carruaje que cruzó ese puente y se fue a la casa de ella, a eso de la medianoche. Y al día siguiente su servidumbre va a verla porque escucharon que las chicas se quejaban, pues fueron a ver y la vieron toda pellizcada y con unas gotas de sangre. Y así pasaba noche tras noche tras noche. Entonces, el, un cura que había ahí va donde el alcalde, le dice, ¿sabe qué, señor alcalde? Esto ya esto es demoníaco, porque en esa época se hablaba así, pues, ¿no? Esto es demoníaco, eso es cosas del demonio. Tenemos que exorcizar, hay que ir al cementerio, que es el alcalde dice, no, se está creyendo en eso. No, 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 no. Voy a mandar 50 soldados en ese puente. Nadie va a pasar ahí y tú puedes ir y apoyar. Así que esa noche habían 50 soldados en el puente esperando el famoso carruaje. Y dieron las 12 de la noche y en eso, los pasos de los caballos y el carruaje cruzando el puente. Todos se quedaron, no podían creer lo que estaban viendo, y en eso, a través de esas ventanitas de los carruajes, saca la cabeza del general y lo llegan a ver. Y en ese momento que él cruza, hay como una explosión y todos salen disparados, todos los. Y el cura se queda sorprendido cuando regresa, ¿no? Al día siguiente, porque la chica ya estaba ya para el otro lado. La había estado sacando sangre, o sea, peñiscándola, torturándola. Un desastre. Entonces, agarra el cura y le cuenta al alcalde. Y no solamente era él, eran 50 personas que habían visto la situación. Y el alcalde dijo, bueno, haga lo que tiene que hacer. Y así que el cura fue al ataúd, desenterraron el cuerpo, abren el ataúd y se dan con la sorpresa que el general estaba gordito, estaba con los cachetes rojos y con los labios rojos. Así que el cura agarró la estaca, la famosa estaca, para quitarle al corazón, le dio al corazón y lo decapitaron. Cuenta también la historia que de ahí nunca más la mozuela tuvo problemas de esos
Y eso es lo que cuenta Lalaji a través de los espíritus vampiros. Y es más o menos lo que habla Rubén acá en su cuento de tanatofobia, ¿no? Que es la fobia a la muerte. Él nos da ciertos tips cuando habla del murciélago, en los momentos en que él dice que a veces habla cosas que él mismo no sabe o quizás sabe mucho, ¿no? Entonces, se podría decir que James, el, el hijo, es un muchacho sufriente de carácter visible, temeroso, asustadizo y sensible ante cualquier hecho sobrehumano. James podría ser Rubén, porque Rubén en su autografía habla que él tenía miedo. Él no entra a la sociedad teosófica o trata de no tener esas conversaciones porque él tenía mucho miedo. Y John, que es un científico, el padre, viene a ser un científico mago que está obsesionado por sus investigaciones con el hipnotismo. Eh, Rubén casi no tuvo, o sea, Rubén nació porque su madre se separó, porque lo casaron a su padre y a su madre, porque en esa época los juntaban, sin amor, sin nada, y él nace y después se va con su madre a otro sitio, y como que la interacción con el padre no es tanto, más es con su tío, ¿no? Esa es mi apreciación. Ahora, visión teosófica de la realidad y la existencia. Lo visible e invisible. La teosofía concibe la realidad como una interacción constante entre lo visible y lo invisible y lo material y lo espiritual. Más allá de lo físico, la teosofía enseña que hay más allá de lo físico y que el universo está compuesto por múltiples planos y dimensiones. Y la conexión cósmica es una realidad fundamental que une todo el universo, todo está interconectado y forma parte de una unidad. Relación entre Darío y Leopoldo Lugones, dos poetas teosóficos. Lo que pasa es que Rubén Darío estuvo influenciado, por eso es que se considera de que sus cuentos macabros tienen mucha conexión con temas teosóficos. En uno de sus cuentos que yo no lo he leído, pero viendo la reseña habla de Blavatsky. Entonces él ha tenido mucha influencia, ¿no? Por las mismas personas, por su mismo círculo, ¿no? Entonces, a mi parecer, pues, tiene bastante de hechos teosóficos, ¿no? Rubén Darío, pionero de la literatura modernista, Darío exploró profundamente los temas teosóficos en sus cuentos fantásticos o macabros. Leopoldo Lugones, que él perteneció a la sociedad teosófica, contemporáneo y amigo de Darío Lugones, también fue influenciado, dado por la teosofía en su poesía visionaria. Lo que pasa es que tanto Rubén Darío como Lugones se conocen en una época, cuando él estaba en Buenos Aires y él trabajaba en un Serpos. Y en ese Serpos conoce a Lugones, a Piñeira, y todos tenían, después a la hora del almuerzo, se juntaban y comenzaban a hablar de cosas de ocultismo, ¿no? Y yo imagino, y es como nos pasa a todos los que pertenecemos a la sociedad teosófica, que siempre llevamos a veces la conversación a temas teosóficos, karma, reencarnación, ¿no? Esos temas siempre que llaman mucha atención, la muerte, que es más allá de la muerte. Y él le tenía miedo a esos temas, ¿no? Según dice que sus amigos médicos le habían dicho que por favor no tuviera ese tipo de conversaciones porque el hombre entraba en una neurosis, pero ¿cómo es la vida, no? Y la conexión espiritual, ambos poetas compartieron una fascinación por lo oculto, lo misticismo, reflejada en sus obras literarias. Simbolismo y misticismo, simbolismo irónico de la muerte, el miedo y la transición hacia lo desconocido. La muerte de la madre, el miedo, la sensación de ver a un vampiro, porque él ya lo sabía. Quizás el mismo John Lynn en su amor hacia su esposa, pues, y como estaba metido en lo del hipnotismo, posiblemente él usó esa magia. Se dice que la sangre es la fuerza vital del cuerpo. En teosofía, cuando se habla o se estudia esos temas, se dice de que uno puede cortarse unas gotas de sangre que se evapora y uno tranquilamente puede pedir o jalar algún ente
un astral que está por ahí para que se manifieste. Claro, si por A alguien tiene ahí la idea de querer hacerlo, pues está fatal, le puede pasar cualquier cosa. Por eso es que en teosofía, o lo que se estudia los estudiantes de teosofía, hay un tema de lo que es lo moral, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer, por más que nosotros sepamos, no se puede hacer. Y la atmósfera fantasmagórica crea una sensación de tensión y suspenso. Pues sobre es bien interesante. Realmente, yo de Rubén Darío lo único que conocía era Azul. En el colegio uno lo enseña, pero de ahí yo no sabía de sus cuentos macabros, de su relación y su acercamiento a la sociedad teosófica. Realmente ha sido toda una experiencia. Ahora, el legado teosófico, se puede decir, su impacto en la literatura fantástica latinoamericana. Influencia de Darío, los cuentos fantásticos inspiraron a generaciones de escritores latinoamericanos a explorar lo sobrenatural y lo místico. Claro, Darío, aparte de Lugones, también admiraba a Alan Poe. Y, oh, curiosidad, Alan Poe también fue teósofo, pertenecía a la sociedad teosófica. Después, la continuidad teosófica, autores como Lugones, Borges y Cortázar también, mantuvieron el legado teosófico de la actividad fantástica regional. Y el impacto perdurable, la visión teosófica de la realidad sigue permanente, permeando la narrativa fantástica latinoamericana hasta el día de hoy. Es todo un legado, algo muy, muy interesante. Eh, ya para terminar, creo que me he extendido. Eh, quiero, co- quiero comentarles de que este, Rubén Darío, eh, él tuvo una esposa. Lo que pasa es que Rubén Darío se casó, pero antes conoció a una garza morena, le decía él. Era su amor, pero por cosas del destino se separaron y él se casó hasta que falleció su esposa y él busca a esta garza. Lo más extraño de todo esto que esta damisela se llamaba Rosario Murillo. Yo me apellido Mónica Murillo. Hasta ahí estaba dentro de lo normal. Bueno, el apellido, ¿no? Pero cuenta la historia de que el hermano de esta señora Rosario Murillo los encuentra y con arma en mano lo agarra a Rubén y le dice, ¿sabes qué? Tú has deshonrado a mi hermana, así que ahora te casas con ella. Y como Rubén era, era delgado, o sea, era así todo asustadizo, acepta y se casa con Rosario Murillo. Ahora, mi papá se llamó Andrés Murillo y lo gracioso es que el hermano de Rosario Murillo, que estamos hablando de hace más de 100 años, se llamaba también Andrés Murillo. ¿Casualidad? La casualidad no existe. ¿Por qué decidí tanatofobia de su cuento de Rubén Darío? Porque me llamó la atención porque habla acerca del miedo a la muerte, que es definitivamente un miedo que tenemos todos. A pesar que esa puerta todos la vamos a abrir, todos tenemos miedo a eso, a la muerte. Pero es una puerta que todos, acá nadie se libra, la vamos a abrir. Pero cada uno llegará ahí con diferentes mentalidades. Unos aceptándola, otros sin miedo y a ver qué sucede con curiosidad. No lo sé, dependerá de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia.